Bueno, chicos, siguiendo con los temas de extinción de la relación laboral y ustedes previamente habiendo visto los videos teóricos, tenemos en el siguiente caso que resolver tres ejercicios prácticos más allá de los adicionales que, digamos, implican una extinción de la relación laboral por despido con causa. Entonces, eso implica que al existir un despido con causa debemos analizar por un lado, la necesidad de la liquidación de los conceptos habituales, como la proporcionalidad del sueldo, su antigüedad, su presentismo. También la proporcionalidad del SAC hasta el periodo en que se haya extinguido la relación laboral, de acuerdo al semestre en que nos encontremos. Las vacaciones no gozadas, en el caso en que este empleado no se haya tomado las vacaciones del periodo correspondiente. Y luego deberemos analizar los conceptos indemnizatorios. ¿Existe la posibilidad de liquidar indemnización sustitutiva por preaviso? Bueno, deberemos analizar las condiciones para que ello suceda. Es decir, hubo notificación del despido en tiempo y en forma, no deberemos liquidar este concepto. Si no hubo notificación en tiempo y en forma, debemos efectuar la liquidación de esa indemnización. Por otro lado, nos debemos preguntar, la indemnización por antigüedad. ¿Cuál es la base que vamos a tomar para el cálculo de esa indemnización del artículo 245? ¿Por cuántos periodos vamos a efectuar la multiplicación de esa base a los efectos de pagar la indemnización correspondiente? Esos serán los conceptos básicos a desarrollar en el primer ejercicio. Básicamente tenemos una empleada con los datos de siempre, ¿sí? Esto lo tienen que leer ustedes, con un reconocimiento de viáticos por rendición de comprobantes de 4.200 por día de trabajo efectivo y un cuadro de remuneraciones que abarca el último ejercicio, el último año antes de marzo del 2023, que es el periodo que tenemos que liquidar, con el básico, las horas extras, que son remuneraciones variables, una remuneración extraordinaria por premio de buen desempeño, los viáticos, que en este caso serían con rendición de comprobante y por lo tanto no remunerativos, y el total de remuneración recibida durante cada uno de esos periodos a los efectos de definir diferentes cuestiones. Debemos practicar la liquidación final teniendo en cuenta que fue despedida sin causa justa y con fecha 27/3 del 2023. Es decir, el 27/03 es el último día trabajado. Esa notificación fue realizada el 5/3 del 2023. Acá deberemos tener en cuenta si fue notificada correctamente o no. Y prestó servicios hasta el último día 27/03. Tenga en cuenta en el mes de marzo de 2023 realizó 5 horas extras como un dato adicional, es decir, que deberemos liquidar esas horas extras. La cuota sindical es del 2% y el sindicato prevé un seguro de sepelio de 1,5% mensual. Las jornadas de lunes a viernes de 8 horas diarias y el sábado 4 horas. La rendición de viático fue de 160.000 pesos y no consta el goce de las vacaciones del año 2022. Para el mes 2023 se acuerda un aumento salarial del 10% con respecto al último salario, que fue de 192.000. ¿Sí? Entonces procedemos a efectuar la resolución del trabajo práctico. Vamos al ejercicio 1 y por lo tanto vamos a analizar todos estos conceptos que acabamos de visualizar. Primero, sabemos que a esta empleada que ingresó el 18/8 del 2013 fue despedida el 27 de marzo del 2023 y hasta el 27 de marzo de 2023 prestó servicios, con lo cual deberemos liquidar la proporcionalidad de ese sueldo por los 27 días efectivamente trabajados. Por lo tanto, recordemos que el sueldo básico era un 10% más que el de febrero era 192.000 más el 10% nos da un total de 211.200. Entonces, el sueldo básico en este caso va a ser los 211.200 dividido 31 por 27. La antigüedad va a ser del 18%, ¿por qué? Porque desde el agosto del 2013 a marzo del 2023 transcurrieron 9 años en forma completa, el 2%, un 18%. Presentismo del 8% de sueldo básico más antigüedad. Y luego tenemos la rendición de viáticos. La rendición de viáticos, dijimos, tiene un tope de 4.200 por día y debemos ver efectivamente los días trabajados por este empleado. ¿Por qué?
porque de acuerdo a la jornada, que es lunes a viernes y sábado, tenemos que observar cuál ha sido la cantidad de días que efectivamente trabajó desde el 1 de marzo al 27 de marzo, contando de lunes a sábado. Si hacemos ese trabajo con el calendario de marzo del 2023, tenemos que hay una cantidad de días efectivamente trabajados de 22. 22 por, en este caso, un tope de 4.200 nos da 92.400. Recordemos que había rendido viáticos por 160.000, con lo cual en esta circunstancia tenemos que debemos tomar el tope de 92.400. El próximo concepto son las horas extras. Esto no es un concepto que no sepamos calcular, sino que debemos decidir. ¿Calculamos las horas extras por el total de la remuneración o calculamos las horas extras por la proporcionalidad? Si tomamos la remuneración completa, debemos considerar la totalidad de horas normales completas. Si tomamos la proporcionalidad de la remuneración, debemos considerar la proporcionalidad de las horas, digamos, normales que hicimos durante el periodo. En el ejercicio lo resolvemos con la totalidad de la remuneración, con lo cual la totalidad de las horas normales va a ser las del 100% durante ese periodo, aun cuando este empleado haya dejado de trabajar el día 27 de marzo. Por lo tanto, debemos considerar como remuneración el básico por 211.200, la antigüedad, que son 9 años, por el 18% sobre los 211, el presentismo sobre sueldo básico más antigüedad. Esto lo vamos a dividir por la cantidad de horas normales. ¿Cómo calculamos las horas normales? Teníamos dos posibilidades, o estimadas o reales. En el ejercicio se plantean la cantidad de horas reales. ¿Por qué? Porque hacemos 23 días, que son los efectivamente, y trabajados no, sino considerados durante el ejercicio, es decir, durante el periodo marzo 2023, vamos al calendario, contamos desde el 1 de marzo al 31 de marzo la cantidad de días que hay de lunes a viernes y nos dan una totalidad de 23 días. Por 8 horas diarias de jornada nos dan un total de 184. Luego vamos a los sábados, contamos la cantidad de sábados que hay desde el 1 de marzo al 31 de marzo, hay 4 días sábados por la cantidad de horas trabajadas, son 4 horas, por lo tanto es un total de 16 horas. La sumatoria de ambas nos da un total de 200 horas. ¿Esto qué significa? Que nosotros consideramos para el cálculo de esta jornada una jornada normal de todo el mes. ¿Y por qué consideramos una jornada normal de todo el mes? Porque consideramos como remuneración la remuneración completa sin contemplar aquella parte que no se cobró por haberse producido una extinción de la relación laboral. Entonces, suma fija dividido la cantidad de horas me da el valor horario, que es 1.345,77, al 100%, es decir, incrementamos el doble esa hora, por 5 horas nos da el valor de las horas extras calculadas en nuestro ejercicio. Luego aparece como concepto, que es el único concepto remunerativo que vamos a tener en una liquidación de extinción de la relación laboral, porque el resto de todos los conceptos que veamos van a ser no remunerativos, eso es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, que en una liquidación por extinción de la relación laboral, ya sea por renuncia o por despido, el único concepto remunerativo de todos los conceptos liquidatorios es el SAC proporcional. Vamos a tener que decidir cuál es la mejor remuneración del semestre. Recordemos que este semestre es el primer semestre y va desde enero a marzo, porque en marzo se produce el despido o la extinción de la relación laboral. Por lo tanto, vamos a contemplar cuáles son las remuneraciones que percibimos en enero, en febrero y en marzo. Las de enero y febrero las obtenemos del cuadro de remuneraciones que les acabo de mostrar en el enunciado. Las de marzo van a contemplar las remuneraciones que liquidamos durante marzo durante los 27 días que efectivamente trabajó el empleado y van a contemplar la sumatoria de los 183.948, los 33.110,71, los 17.364,73 y los 13.457,66. Es decir, la sumatoria nos va a dar 247.881. Significa que de los 3 meses del semestre la mejor remuneración devengada por todo concepto
ha sido la del mes de enero, por 281.332. Al aplicarle el 50% de la manera que nosotros sabemos que debemos calcular el SAC, nos da 66.000, nos da, si hacemos este cálculo, 281 dividido 2, nos da 140.666. Ahora nos preguntamos, ¿el SAC es por el semestre completo o en realidad el empleado no trabajó el semestre completo? Bueno, no, el empleado no trabajó el semestre completo porque fue despedido el 27 de marzo. Por lo tanto, deberemos proporcionar los 140.666 por la cantidad efectivamente trabajada en el semestre. ¿Cuál es la cantidad efectivamente trabajada en el semestre? En el mes de enero 31, en el mes de febrero 28 y en el mes de marzo 27, es decir, 86 días. Ahora sí, estamos en condiciones de hacer la regla de 3 simple que siempre realizamos, es decir, si 140.666 es el SAC correspondiente a una totalidad de días de 181, que es la totalidad de días del semestre en el cual estamos, ¿cuál va a ser el SAC correspondiente para los días efectivamente trabajados, que son 86? De esa manera, haciendo la regla de 3 simple que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, obtenemos que nuestro SAC proporcional es de 66.835,78. Y por lo tanto, eso es lo que ubicamos o localizamos en nuestro ejercicio. El siguiente concepto que vamos a visualizar o que vamos a ver es básicamente la indemnización por el preaviso. ¿Por qué una indemnización por preaviso? Porque cuando se extingue la relación laboral, en este caso con un despido con causa, debemos efectuar una notificación al empleado. Y esa notificación del despido debe hacerse con una adelantación en el tiempo en función de la antigüedad de ese empleado. Si este empleado tiene una antigüedad hasta 5 años, debo hacer una notificación de por lo menos 30 días anteriores al momento del despido. Si este empleado tiene una antigüedad superior a 5 años, debo hacer una notificación con una antelación de 60 días como mínimo a los efectos de comunicarle que se ha extinguido la relación laboral. Si eso no ha ocurrido, es decir, si no notifico o si notifico en forma defectuosa, es decir, no cumpliendo ese plazo de antelación, entonces el empleador está obligado a pagar una indemnización sustitutiva por no haber efectuado el preaviso como correspondía. De esa perspectiva, en caso de que el empleado tenga una antigüedad inferior a 5 años, debe otorgar una remuneración más, en función de lo que se le estaba pagando al empleado en ese momento, y si tiene una antigüedad mayor a 5 años, debe efectuarle 2 veces esa remuneración que venía percibiendo en el periodo en el cual se lo despide. ¿Cómo está compuesta esa remuneración? Está compuesta por una parte fija y por una parte variable. La parte fija no tenemos problema porque básicamente es la que venimos calculando en todo el ejercicio: sueldo básico, antigüedad, presentismo. Mientras que las remuneraciones variables, al igual que en el caso que vimos de la licencia por enfermedad, siempre va a ser el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de extinción de la relación laboral. Por lo tanto, procedemos a efectuar el cálculo de esa indemnización sustitutiva por preaviso. La parte fija corresponde obviamente a los conceptos que nosotros ya estuvimos viendo, que estuvimos viendo en función de la liquidación que hicimos con anterioridad, es decir, los 211.200 más los 38 más los 19, que nos darían los 269.153 aquí. Mientras que las remuneraciones variables va a ser el promedio de las horas extras que tenemos en el cuadro de remuneraciones, que van desde septiembre del 2022 a febrero del 2023 y nos dan un total de 123.100. Ese promedio nos da 20.516. Por lo tanto, la sumatoria de la fija más la variable por los 2 meses correspondientes, por 2 o dividido 30 días por 60, nos da en este caso la indemnización sustitutiva por preaviso. Cada concepto indemnizatorio y no remunerativo que estemos calculando, al mismo tiempo se le debe adicionar la 12ª parte correspondiente al SAC, con lo cual a este concepto así liquidado le sumamos la 12ª parte en función del SAC sobre dicho concepto.